Muy buenas tardes, compañeros y profesora. En esta ocasión me toca exponer mi tema, los genocidios, acompañado de mi compañero Juan Pérez Leiva y mi persona, Diego Carlos Moro Castillo. Pero primero la pregunta, ¿qué es un genocidio? El genocidio es uno de los crímenes más graves según el derecho internacional, según el Estatuto de Roma de 1998. El genocidio consiste en cometer actos orientados a destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los actos obviamente consisten en tanto en matanzas, lesiones graves, tanto físicas como psicológicas, someter, discriminación a gran escala, destruir físicamente hasta el punto de matar a la víctima o incluso dejarle secuelas, y técnicamente o negarles de casa o privilegios o un alimento. Impedir que el nacimiento de miembros del grupo a través de prácticas como la esterilización forzosa y trasladar a los niños de otro grupo. El mejor ejemplo de eso tenemos los genocidios, o mejor dicho, lo que podemos simplificar mayormente de esto se podría decir dentro de los genocidios del siglo XX. Durante el siglo XX, cuando surgió un interés a definir qué debería ser considerado un genocidio, cuáles eran las causas para que estos se produjeran o cómo se podía evitar, si se llegaba tarde. En 1948 las Naciones Unidas crearon una Convención de Prevención y Castigo contra los Crímenes del Genocidio. A base de eso se presentaron durante mucho antes de ese tiempo diversos casos de genocidios que pasaron a la historia por ser tan atroces como por ser muy crudos, mejor dicho, ya que tanta crueldad y maldad que se presentaron en esta etapa del ser humano hizo que se expresara la verdadera naturaleza del ser humano, y viendo que cuando somos malos en verdad sí podemos ser personas de temer, o mejor dicho, volvernos el mismo demonio, donde se registraron más de 130 países y donde ya vemos que desde 1951 se detectaron demasiados de estos casos. Para poner a raíz de ello voy a poner unos ejemplos. El primero sería el genocidio herrero de Nanakawa. Se considera como el primer genocidio del siglo XX que tuvo lugar en África suroeste. Entre 1904 y 1907 el conflicto comenzó como los Herero y Manakawa se rebelaron contra los colonos alemanes, que habían tomado el control del territorio, y salió una guerra entre la potencia europea y la población local. Los alemanes, superiores en número y armamento, obviamente, a pesar de que los Hereros y Manakawas se unieron y pelearon con valor y si nunca se rindieron, fue una masacre completamente, debido a que obviamente los alemanes ya estaban mucho más armados y no tuvieron piedad con estas pobres personas. A los prisioneros se les daba trabajos forzados y que se murieran de hambre. Llenaron los pozos y fuentes de agua y los arrinconaron en el desierto, donde muchos murieron de deshidratación. Se estima que murieron entre 25.000 y 60.000 hereros, el 50 o 70% de la población, y unos 10.000 Manakawas, que técnicamente fueron el 50% de la población. El genocidio aborigen de Australia. Desde comienzos del siglo XX hasta 1969, el gobierno australiano llevó a cabo un nuevo plan de diezmar y acabar con la población aborigen, que se sumaba a los planes anteriores que se habían perpetrado. Decenas de miles de niños aborígenes, especialmente aquellos que eran mestizos, fueron secuestrados por el gobierno australiano y apartados de sus familias, obligados a trabajar como sirvientes en casas, labriegos, en el campo, y forzados a rechazar su legado histórico, su idioma y sus costumbres. Con esa táctica pretendían la desaparición de un pueblo aborigen, pero no solo para sus futuras generaciones, sino para que aún vivían forzoso, o mejor dicho, que es como decir que esta cultura o esta raza jamás había existido. Intentaron hacerlo en plan para decir que, por ejemplo, desapareció con el tiempo, ya que en las antiguas eras, incluso hasta hoy se sigue viendo, hay variedad de sociedades o incluso pueblos que desaparecen así nada más por el tiempo, porque no pudieron cuidar su ecosistema, y algo así quisieron hacer. La masacre de Borraímos. Bajo estos nombres a la persecución y exterminio de los nazis, que se llevaron a cabo a las personas de la etnia gitana o romani, con el contexto del episodio que se considera a sí mismo como el episodio más crudo y salvaje y cruel de todo el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. El proceso fue similar al llevado a cabo el resto de casos del Holocausto: discriminación en la propia sociedad, como la pérdida de derechos, la reclusión, deportación o campos de concentración, trabajos forzados, esterilización y exterminio. La principal diferencia entre los porreímos y otros
casos enmascarados del Holocausto es que la persecución contra los gitanos fue ignorada y silenciada, en gran parte debido a que recelo y desprecio una gran parte de Europa arrastra desde hace siglos contra el pueblo de Romani. Cabe recordar que como tal, aunque estas personas sí no tal sí fueron inocentes como tal, sino que simplemente el hecho es de que debido a que es gente que fue uno de los personajes históricos que más odiados, mejor dicho, que se considera a sí mismo como una escoria humana, Adolfo Hitler, que liberó el movimiento nazi, simplemente por ser personas de su misma raza, ¿no? Misma cultura, estas personas no merecían de ese desprecio, ya que como tal al final ellos no fueron culpables de eso, sino el mismo Hitler con sus subordinados. Pero bueno, esa es otra de las diferencias que se puede ver aquí, ¿no? La maldad humana. La masacre de Srebrenica. La masacre tuvo lugar en julio de 1995, en medio de una de las series de conflictos que tuvieron lugar en Balcanes, desde la disolución de la Unión Soviética y la desaparición de Yugoslavia. La ciudad donde se había levantado un campo de refugiados con mayoría de Bosnia-Herzegovina y había sido declarada zona segura por la ONU en 1993, pero eso no impidió que una gran contingente de paramilitares serbios comandados por Ratko Mladic rodearan el campamento e interrumpieran en él y se aniquilaran a más de 8.000 personas sin hacer distinción entre hombres, mujeres y niños. Ya hay muchos casos más, como también dicho que la Segunda Guerra Mundial, donde se abarcó todo el aspecto malo de este siglo XX, ¿no? Y los que nos que abarcaron, pero considero que estos 4 días son suficientes para dar. Ahora paso a mi compañero Juan Párez Leiva, que va a decir qué es la maldad humana, y va a decir algunos ejemplos de algunos personajes que de por sí individualmente no fueron tantos como personajes como por ejemplo Adolfo Hitler o otros pantanos, ¿no? Joseph Mengele, pero por sí solos destruyeron a varias familias e incluso amenazaron con una nación. Y estas personas como tal también se consideran a sí mismos como personas malas que simplemente querían ver a las personas sufrir, y por eso también debemos reconocer todas las atrocidades que ellos hicieron. ¿Qué es la maldad humana? Bueno, dentro de la psicología social, de forma genérica, se describe como el daño intencional, planeado y moralmente injustificado que se causa a otras personas, de tal modo que denigra, deshumaniza, daña, destruye o mata a personas inocentes. Por ejemplo, Amelia Elizabeth Dyer fue una cuidadora de bebés, conocida por ser una de las más profílicas asesinas en serie de la historia. Al haber matado niños que estaban a su cargo durante un periodo de 30 años en la Inglaterra victoriana, estrangulaba a sus víctimas apretándoles una cinta blanca sobre el cuello. Para condenarla bastaron 12 asesinatos confirmados, pero la reconstrucción de lugares, fechas, años de macabra tarea, filas de certificados de defunción, denuncias de niños desaparecidos, surgieron que la matanza pudo alcanzar entre 200 y 300 víctimas. Otro caso es el de Pedro Alonso López, también conocido como el monstruo de los Andes. Es un asesino en serie colombiano que, tras su captura en 1980, confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, las autoridades solo confirmaron la autoría de 110 víctimas. Otro caso es de Shiro Ishii, el mayor criminal de guerra médico de la historia que nunca fue juzgado. En 1936, el Dr. Ishii se trasladó al distrito de Pingaf, a unos 20 kilómetros de Harbin, para crear un gran complejo de investigación con 6 kilómetros cuadrados, construido por 15.000 esclavos civiles chinos, de los que un tercio fallecieron debido a las duras condiciones de trabajo. Este fue el epicentro de la tristemente célebre Unidad 731. En su momento de mayor actividad trabajaban allí 3.000 empleados, de los que el 10% eran médicos. El Escuadrón 731, dirigido por Ishii, realizó un sinfín de numerosos experimentos con prisioneros,
infligiéndoles grandes sufrimientos. Se estima que entre 3.600 personas, incluyendo niños, murieron víctimas de los mismos. Los genocidios en el mundo contemporáneo. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, nació la Convención de Naciones Unidas sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Terminó acuñado previamente por el jurista polaco Raphael Lemkin. En 1940, desde entonces, Naciones Unidas estableció el genocidio como un delito internacional, enmarcado dentro del grupo de crímenes contra la humanidad, perpetrado por un gobierno con la intención de exterminar sistemáticamente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, bien asesinando a los miembros del grupo o menoscabando su integridad física o mental, o bien sometiendo al grupo a condiciones de vida que desembocan en su destrucción. Ejes comunes. Aunque cada genocidio posee una idiosincrasia particular, existen una serie de ejes comunes que conviene conocer y acciones que deben implementarse para contribuir a una concienciación social que conduzca a su erradicación futura. Entre ellas pueden mencionarse el conocimiento de la perspectiva histórica en la que surgieron y sus lógicas genocidas, así como la política internacional y las circunstancias actuales del recrudecimiento de las dialécticas de odio y de la falta de respeto a la memoria de las víctimas. 2. El reconocimiento de la importancia de los justos junto a la fuerza de resistencia de las propias víctimas y la denominada resiliencia más presente en el post-genocidio. 3. La recuperación y dignificación de la memoria de las víctimas en un intento de reconducir los caminos de reencuentro y reconciliación. 4. La necesidad de remarcar la importancia de los espacios institucionales de memoria, tanto para permitir a las víctimas directas como a su descendencia hacer el duelo, sirviendo también como instrumento de pedagógica para las nuevas generaciones. Muchas gracias por ver esta exposición, se los agradezco, que tengan buen día.